Hola, bendiciones. Gracias por estar una vez más en nuestro programa de Su Reino aquí. Mi nombre es Elizabeth, ¿y el tuyo? ¿Cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Oscar, ya creo que la mayoría nos conocen. Y aquellos que se están sumando, pertenecemos al Ministerio GEA. Estamos haciendo esto todos los lunes 19 horas con un equipo de trabajo atrás. Hoy tenemos al grosso de Cris que nos ayuda, Sí. a Eliseo que nos da una mano. Eliseo. Y Karen allá a la distancia. Un poco a la distancia. Así que ya dijimos nuestro nombre, dijimos nuestro ministerio. Sí. Hoy queremos hablar de un tema. Queremos traer un tema que sabemos que va a ser de mucha bendición. Uh-huh. Un tema que siempre nos habla a nosotros primero, así que creemos que este streaming o este podcast... Yo creo que ya estamos mutando un poco más a podcast. Podcast. Yo pensaba, ¿no? Cómo no tenemos quizá la preparación, los estudios, no somos teólogos, por Claro. eso también sabemos que del otro lado hay gente que nos escucha de una manera más sencilla. Y nosotros compartimos lo que tenemos en nuestro corazón. De nuestro caminar, de nuestro diario vivir. Lo que sentimos que Dios nos habla es lo que compartimos. Uh-huh. Hace poco estaba hablando, en el último programa que tuvimos, hablamos sobre... ¿Sobre qué hablamos? A ver si usted se acuerda. Me mató. Hablamos sobre quién es Jesús para vos. Ah, cierto. Y estaba hablando con una persona que me explicaba ciertas cosas y sí, no tengo quizás esa preparación teológica, pero pienso que del otro lado hay gente que me está escuchando que necesita que le hablemos a un nivel más terrenal y compartimos lo que sentimos. Dios nos habla a nosotros, porque a mí Dios me habla de una manera sencilla. Sencillísima. Es muy práctico conmigo. Es verdad, nos habla de una manera muy simple. Así que eso es lo que nosotros queremos transmitir esperanza, paz, en medio del caos, pero sobre todo esa seguridad de que Jesús camina con nosotros. Y llevarte un mensaje, así que hoy queríamos compartirte un tema, así que la dejo que me diga el título. El otro día me cambió el título ahí en el medio del programa. Claro, era doble título. ¿Cómo es el título? ¿De qué queremos hablar hoy? El título de hoy es No te calles. Es Marcos 10:46. Marcos 10:46. Así que allá con el texto, aquellos que son lectores de la Biblia ya saben de quién estamos hablando. Sí, es una historia muy hablada. Muy hablada. Muy predicada. Sí, muy predicada, eso quise decir, muy predicada. Y nada, y es una historia que nos habla a nosotros continuamente, ¿no? En tantas áreas de nuestra vida. Podemos hablar de una persona lisiada, una persona imposibilitada, pero habla a nuestras vidas de una forma personal y particular. Así que ¿qué dice la historia bíblica de el ciego Bartimeo? El ciego Bartimeo. ¿Lo leo yo? Por supuesto. El otro día me equivoqué. El otro día se equivocó un poco. Jesús el Bautista. Jesús el Bautista. Me empezó a mezclar los personajes Era mi bíblicos. Biblia personal esa. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que él se calle, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo y llamaron al ciego diciendo: Vení, tené confianza, levántate porque Jesús te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oh, qué hermosa historia. Qué linda historia y qué historia tan conocida, ¿no? Tan conocida, sí. Y qué lindo es ver esta historia. Pero le dejo que... De una manera tan simple, ¿no? De que nosotros lo podemos leer y decir es una historia cortita, pero que tiene un trasfondo tan particular. Una persona imposibilitada, una persona limitada por su condición, una persona que mendigaba, que estaba incapacitada. Pero él escuchó que Jesús venía, que Jesús se acercaba, que Jesús lo rodeaba una gran multitud y él usó lo que tenía. ¿Y qué tenía? Tenía ese poder de poder transmitir esa fe con lo que él estaba hablando. Y él empezó a gritar, empezó a exclamar. Él decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No? Qué bueno
en la historia, ¿no? El ciego aparece en el camino mendigando. Yo cuando me comentabas que querías hablar de esto, yo decía, me puse a leer la historia, decía, todos en algún momento en la vida mendigamos. Sí. Todos en algún momento mendigamos algo. Quizás mendigamos cariño, amor, aceptación, pertenecer, amistades. Pero todos nos acercamos con esa actitud de mendigar. El ciego tenía una necesidad y mendigaba, pedía ayuda, era su manera de vivir. Claro. Pero yo cuando leía esto pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nos acercamos nosotros con esa necesidad? Y el único que puede llenar eso es Jesús. De esa necesidad que algunos tienen, yo lo llevo a mi vida personal. Claro, por eso trato a veces de no hacerlo personal, pero me es inevitable. Es inevitable porque nuestro caminar en Cristo es aprender continuamente y Dios nos habla de muchas formas. Y es como vos decís, ¿no? Que muchas veces nos sentimos como Él, nos sentimos imposibilitados. A veces tenemos problemas personales o familiares o económicos y sin embargo sabemos de que tenemos una herramienta poderosa y esa herramienta es saber usarla, ¿no? Es clamar qué es lo que nosotros necesitamos. Y en el medio de todas las voces, él comenzó a levantar su voz y a clamar. Sí. Y había una necesidad que él tenía. Y para mí la necesidad va más allá de esa necesidad física, de esa ceguera. Y en el camino se encuentra con Jesús. Y pensaba yo, nadie que se encuentra con Jesús es igual. Es igual. Nadie es igual. Y yo cuando veía de que él tenía una necesidad, de que él estaba mendigando y que muchas veces yo lo llevaba a mi propia vida, tuve necesidades en mi vida, me sentí mendigo de amistad, de pertenencia, de familia, y con esa necesidad me presenté delante de Jesús. Pero cuando te encontrás con Jesús, Él comienza a llenar los vacíos de tu corazón, comienza a llenar tu vida, pero hay una acción, hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tomar decisiones y creo que esta historia nos muestra a alguien que accionó en su fe porque pensaba, la fe no es una fe quieta, estática. A veces no basta solo con orar, o con clamar o con pedir, sino que hay que accionar. Hay que accionar, hay que pararse, hay que levantarse ante la oposición o levantarse ante la limitación, porque lo que la multitud le decía, que se calle, que deje de molestar al maestro, ¿no? Me imagino el estado de él. Un estado deplorable porque él dependía de que alguien le dé una migaja, de que alguien le dé algo. Antes se veía una persona con discapacidad, se veía una persona que estaba maldita, que estaba maldecida. Y sin embargo, él rompió con toda esa limitación, con todo aquello que sucedía en su vida para que el milagro ocurra en él. Claro, está bueno lo que compartís ahí, que antes consideraban que si vos estabas enfermo, tenías una enfermedad así, por ahí pecaste vos o por ahí pecó. Entonces se consideraba que era una persona que portaba una maldición. No solamente luchaba con su problema físico, sino con el rechazo de la gente. Que la gente, a Jesús mismo le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Claro. Y él tenía que luchar con eso. Claro. Y nada, y a mí esta historia me encanta por donde la prediquen, por todas las veces que la escucho, me encanta, pero habla personalmente a mi vida, ¿no? De mi experiencia personal. Muchos años yo me sentí estancada, me sentí limitada, me sentí carente de muchas cosas y con esa necesidad de ser aprobada, de ser querida, de ser aceptada, ¿no? Y tuve que romper con un montón de cosas personales que se habían levantado en mi vida por una historia complicada que yo viví y Dios me enseñó en el medio de todo eso, a levantarme ante la oposición, a levantarme ante el juzgamiento, a levantarme ante la crítica, ante la debilidad que yo podría tener, porque emocionalmente yo estaba muy destruida, pero sin embargo Dios me enseñaba a clamar, ¿no? Con esa insistencia, con esa determinación que tenía el ciego Bartimeo. Ante las voces que él escuchaba alrededor, la imposibilidad, los que le decían que se callen, él clamó más fuerte. Clamaba más fuerte, cada vez dice que levantaba más fuerte la voz
Y es eso, ¿no? Es que cuando nosotros pasamos por algo difícil, lo que nos rodea a veces te grita de que no vas a poder, de que no lo vas a lograr, de que es imposible, que eso le sucede a otro, pero que a vos no te va a suceder eso. Quizás de otra forma, de otra manera, pero eso, justamente eso a vos no te va a pasar. Yo he tenido miedo de formar familia, porque decía, si mis padres se separaron, si mis abuelos se separaron, a mí me va a pasar lo mismo. Y tuve que pelear con ese fantasma o con eso que venía, esa lucha que venía a mi cabeza continuamente. Tuve que levantarme ante esa oposición de que incluso hasta me decían, ¿para qué te vas a casar? Pero acá estamos, 31 años de casado casi, y con 4 hijos y nada, y tuvimos que aprender a ir a Jesús, ¿no? Como el ciego Bartimeo. Él fue a Jesús ante la limitación, ante lo que le decían que se tenía que callar. Él no le importó. Él se levantó y gritaba más fuerte y llamó la atención de Jesús, ¿no? Cuando le dicen, Jesús te llama, él suelta su capa. Tira su capa. Él sí. tira su capa y él avanza. Y yo pensaba, él, antes de recibir el milagro, porque todavía no recibió el milagro, él suelta su capa que lo identificaba Sí. como ciego. Porque esa también es una parte legal. Él para mendigar necesitaba tener esa capa, porque si no, no podía mendigar. Aunque eso lo identificaba como ciego, Claro, era algo que lo algo caracterizaba. legal. Y él lo suelta. Y yo pensaba, ¿cómo nosotros accionamos en nuestra fe cuando necesitamos algo? Porque él se podía haber parado, recibir la vista y soltar su capa y empezar a caminar, pero él no recibió el milagro y ya actuó en fe. Claro. ¿Y cuántas veces nosotros buscamos un milagro de parte de Dios? Queremos algo, pero estamos esperando que Dios nos dé el milagro para nosotros después comenzar a caminar. Claro. Porque yo pensaba, quizás para él la capa era algo que lo identificaba físicamente, pero quizás para nosotros tenemos que soltar cosas y caminar y accionar en fe, porque en el medio de nuestro camino es cuando ocurre el milagro. Se suelta. Y yo pensaba, yo lo traigo a nivel personal, a veces los temores, las inseguridades, el qué van a decir, el no lo puedo, Claro. el no sé, y a veces hace que La no experiencia. que nos quedemos estáticos, que no caminemos, que no accionemos. Y yo digo, qué grosa la fe de Bartimeo, porque él accionó antes de tener el milagro. Y a mí me desafiaba esto, porque yo pensaba, yo digo, muchas veces yo le pido a Dios cosas y estoy esperando que Él me lo dé para moverme. Claro. Y quizás lo que tenemos que hacer es movernos para que el milagro ocurra. Se materializa. Romper esa barrera, soltar nuestra capa. Él soltó su capa y caminó y aún no recibió la vista, pero fue delante de Jesús. Claro, claro. Impresionante. La verdad que es hermoso escucharte. Ah. Aparte que de que estés La verdad hermoso. Usted es especialista en incomodarme. Por eso, él nos intimidó ante todo lo que estaba a su alrededor y tuvo esa determinación, tuvo ese carácter, ¿no? de plantarse para recibir ese milagro, para recibir esa bendición que él necesitaba en su vida. Y Jesús le pregunta qué quieres, ¿no? Y la respuesta era obvia. Era re obvio. Pero a mí me gusta la respuesta de Bartimeo, no dio vuelta. Sí. Él no trató de contarle su historia, él no trató de decirle, mirá lo que me está pasando, toda mi vida fue así, estoy cansado de esta vida, ya no puedo más. Él le dijo, quiero ver. Claro. Quiero ver. Sí, sí, sí. Fue directo. Yo a veces pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros buscamos, inconscientemente quizás, de buscar contarle nuestras penas, ¿ves? La estoy pasando mal, Señor, yo me cansé de esto, ya no sé qué hacer, estoy buscando por todos lados, Claro. no encuentro respuesta. Y Dios me está diciendo, ¿pero qué querés? Claro. Y vos Un decís, milagrito. Pero esto no me alcanza, esto no lo veo. No. Y Dios, ¿pero qué querés? Y a veces la respuesta tan sencilla, Claro. a veces la respuesta es decirle, yo quiero esto. Claro, ser directo en la Ser directo. necesidad que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos enseña, ¿no? Nos enseña a ser puntuales en la oración, ser puntuales en lo que nosotros necesitamos para que esa bendición llegue a nuestras vidas, para que eso que nosotros necesitamos se materialice. Él no se intimidó ante lo que le decían, no le importó que le decían, bueno, callate, no digas esto, no digas lo otro, no molestes. Él no le importó, él fue porque él necesitaba eso. Y lo más lindo de todo esto, que él lo llamó hijo de David.
Hijo de David, ten misericordia de mí, quiero recobrar la vista. Lo reconoció. Una persona que no caminaba con él, que solamente escuchaba de que estaba por ahí dando vueltas porque él no lo podía seguir, no podía estar con él. Sin embargo, se le fue revelado. La mayoría de la gente que lo rodeaba decían que Jesús era un profeta, que era un rabí, que era alguien poderoso en palabra. Pero Bartimeo, que no veía, dijo, él es el Hijo de Dios, el Mesías. Lo reconoció. Entonces yo digo, terrible que a veces la discapacidad de las personas, ¿no? Que pueden ver pero no ven, y el que no puede ver lo ve. Lo veía, sí. Lo nombra como Hijo de Dios. Yo creo Sí. que esa fue la fe que hizo que se acerque a Jesús. Tal Porque cual. todo el mundo quería acercarse a Jesús. Todo el mundo gritaba por Jesús, pero Sí. él tuvo una fe diferente. Claro, e incluso había mucha gente alrededor de Jesús que caminando con Jesús no estaban recibiendo los milagros. Por eso es la importancia de ser determinados, ¿no? Una palabra que no queremos usar mucho porque la usamos mucho, pero de ser determinados en lo que nosotros queremos alcanzar. Porque el orden sobre todas las cosas, porque Dios es orden, hace de que nosotros podamos recibir esa bendición que nosotros necesitamos tener. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, cuando íbamos a tocar este tema, yo busqué qué significaba Bartimeo. Así que buscaste. Busqué qué significaba Bartimeo y me encontré con que él no solamente era una persona que tenía un problema físico, porque Sí. era ciego, era rechazado porque se consideraba que él tenía una maldición, sino que no tenía nombre. Bartimeo está dividido en dos palabras. Bar significa hijo y Timeo era el nombre de su padre. Entonces cuando a él lo llamaban le decían hijo de Timeo. También sufría el rechazo de su familia porque no le pusieron un nombre. No lo sabía eso. Entonces el ciego Bartimeo se llamaba hijo de Timeo. Era una persona sin nombre. Claro. Entonces yo digo, mirá la frustración, el dolor que él habrá llevado todo este tiempo. Y cuando él ve la oportunidad de encontrarse con Jesús, su vida es transformada, es cambiada, no la deja pasar la oportunidad. Y vuelvo otra vez al comienzo, cuando alguien se encuentra con Jesús, su vida es cambiada. Transformada. Dejas de mendigar en lo que mendigaste en la vida, porque hay personas que mendigan cariño, afecto, aceptación. Cuando te encontrás con Jesús, Jesús comienza a llenar tu vida. Te da un reconocimiento. Pero tenés que soltar algo. Tenés que soltar algo. Bartimeo soltó su capa. Claro. Vos tenés que soltar aquello que te recuerda el pasado. Aquello que te recuerdan los años tristes. Claro. Tenés que soltar lo que te identifica Tiempo con de lo que dolor. fuiste antes o con lo que viviste. Para encontrarte con alguien que te va a dar identidad, que te va a dar nombre Claro. y que va a cambiar tu historia. Porque empezamos leyendo que el ciego Bartimeo estaba en el camino cuando Jesús va por el camino. Pero cuando terminás leyendo la historia, dice que el ciego Bartimeo recupera la vista y se va con Jesús. Camina con Jesús. Claro, es que nuestra vida es absolutamente llena, plena, restaurada y completa en Jesús. No hay otra forma, no hay otra pose mágica dentro del camino de Dios. Nuestra salida, nuestro camino y nuestra misión tiene que ser ir a Jesús. Hablar con Jesús, exclamarle a Jesús, pedirle a Jesús, ser directo en lo que nosotros, en la petición que nosotros tenemos que hacer, reconocerlo a Él como el Hijo de Dios y de saber de que cuando nosotros caminamos, aceptamos y creemos en Jesús, nos llena de fe y eso hace de que nuestro caminar, que nuestra vida sea absolutamente transformada, ¿no? Interiormente, porque exteriormente podemos hacer y decir un montón de cosas, pero interiormente en muchas áreas de nuestras vidas son transformadas, son llenas, son cambiadas, ¿no? Y nada, y eso es lo que nosotros vivimos continuamente. Esta palabra yo me acuerdo que la escuché cuando yo era chiquita. Hace mucho. Y hace mucho. mucho. Y nada, y Dios hablaba a mi vida de una forma muy personal, ¿no? De cuando estaba muchos años, yo estuve en depresión, fueron 13 años, y Dios hablaba a mi vida, pero cuando Cristo se te revela, cuando vos quitas esa angustia, ese dolor, cuando dejas atrás todo lo malo que te pasó, ahí podés ver las cosas de diferente forma, ¿no? De diferente manera. Y nada, y Bartimeo nos deja una hermosa enseñanza. Yo pensé que Bartimeo era el nombre de él.
Eso yo no lo sabía. Es que lo llamaban así. Claro, pero Lo pensé llamaban que era un nombre propio. hijo de Timeo. Claro. Ese era el nombre que él tenía. Al no mismo que tener a vos nombre, te digan hijo de Victoriano. es como me digan hijo, por ahí era el apellido Timeo. Pero es como que me digan hijo de Vera, hijo de Victoriano. Claro. No tenía nombre él. Claro. Entonces yo pienso, ¿no? Las cosas que él pasó y me quedo con la última expresión. ¿Qué hago cuando recibo eso que tanto le pedí a Dios? ¿Qué hago cuando eso que tanto le pedí a Dios, Dios me lo da? Cuando Dios te bendice, cuando Dios te da eso que vos querías económicamente, cuando Dios restaura tu familia, tu economía. Claro. ¿Qué hago con eso? Claro. Porque muchas veces, y esto me pasó a nivel personal, quizás yo también en un tiempo, le pedí a Dios que restaure mi economía y cuando Dios me da un trabajo, cuando podía hacer hora extra, trabajar, todo, vivía en el trabajo. Claro. Y ya no había tenía, tiempo para ya no ir a la tenía iglesia. tiempo para Dios, porque tenía que trabajar. Claro. Y muchas veces hay personas, hace un tiempito atrás me tocó hablar con una persona que estaba pasando por una separación y estaba orando por su esposa en este caso y se reconciliaron y se volvieron a arreglar y fue lindo ver la restauración, ver a la familia unida. Dios es un Dios de familia. Claro. Pero pasaron 3 reuniones más y no los vi más. Y le mandé mensaje. Me dice, no, porque ahora los fines de semana sale con la familia, porque los sábados trabaja, el domingo salen a pasear. Y yo le digo, está bárbaro eso. Pero no te olvides quién restauró tu familia. Claro. No te olvides lo que le pediste a Dios. Acordate que una vez hablamos y vos estabas llorando cuando oramos. Y esas lágrimas Dios las vio y te bendijo. Entonces la pregunta sería, cuando Dios te da ¿Qué eso haces? que vos tanto querías, ¿qué haces? Porque Bartimeo dejó su capa, dejó absolutamente todo, y la historia termina diciendo que él se fue caminando con Jesús. Claro. Él decidió seguir a Jesús. Quizás hoy nosotros no vamos a jugar toda nuestra vida a algo de seguir como lo hizo Bartimeo, pero sí somos responsables con aquello que nosotros le pedimos, Dios nos da. ¿Qué hacemos con eso? Claro. Hay algo, hay un agradecimiento, y el agradecimiento sin acción son solo palabras. Pero cuando yo soy agradecido tengo que tener una acción. Claro. Y por eso quizás nosotros hoy estamos acá, porque somos agradecidos de los que Dios restauró nuestra familia, Dios restauró nuestros lazos, y aunque contamos muchas veces, en nuestra adolescencia estuvimos solos, pero solo de personas, Dios nos rescató, Dios nos salvó, Sí. y por ese agradecimiento hoy nos tiramos a hacer algo como esto, que nos cuesta, que nos desafía, Sí. que no es fácil, pero queremos servir a aquel que nos dio tanto, desde el área que nos toque. Y quizás sabemos que hay una persona que quizás lo está escuchando y hoy te bendice. Si a una persona lo edifica o lo bendice, ya valió la Claro. pena. Porque algo tenemos que hacer. Claro. Porque alguna vez con nosotros también hicieron lo mismo, ¿no? Hubo alguien que nos soltó una palabra y esa palabra nos ayudó a nosotros a seguir avanzando a pesar de lo que pasaba, ¿no? En el medio del dolor, de la carencia, de la frustración, del desapego, de tantas cosas que tuvimos que atravesar, pero siempre hubo alguien, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos impartir, es dar lo que Dios nos da a nosotros, de saber de que Dios es un Dios de milagros, es un Dios de restauración, es un Dios de propósito, es un Dios que nos da herramientas para que nosotros podamos vencer todas las cosas que nos suceden, porque Dios dice que vamos a pasar por el fuego, no que vamos a permanecer en el fuego. Todos los procesos son importantes y son necesarios, aunque nos duela y aunque no queremos pasar por eso. Y nos ayudan a crecer, a madurar, a conocer. A madurar, a crecer, a conocerlo a Dios, a experimentar, a tener experiencias personales con Dios, a no depender de personas, sino a depender de la presencia de Dios, de saber de que cuando yo voy a Dios, Él me conoce, Él sabe lo que necesita, pero Él necesita que yo diga, el ciego Bartimeo se plantó ante Jesús y le dijo que recobre la vista, yo quiero ver. Él se plantó ante lo que Él necesitaba. Y esa tiene que ser nuestra actitud en el medio de lo que sea que estemos atravesando. Así que bueno, hoy queríamos compartirte esto, nos deja como enseñanza entonces nuestra fe no es estática, nuestra fe es dinámica, nos tenemos que mover. No solamente nos tenemos que quedar en una oración, sino actuar, movernos. Tenemos que clamar, a pesar de las voces que escuchemos. Quizás Bartimeo escuchaba voces de gente. Hoy quizás nuestras voces tienen que ver con nuestra lucha interna, con esa voz, como decías vos hoy, de lo que a veces luchamos con lo que sentimos. Soltar todas O cosas lo que nos dicen. Y sí, también. Muchas veces nos dicen cosas que también nos limitan. Soltar todo aquello que tiene que ver con nuestro pasado. Despojarnos de eso. Claro. Y seguirlo a Jesús. Y seguir a Jesús y ser agradecido se refleja
en algún área de nuestra vida tenemos que devolver eso en algún servicio, en algo para Él. En el área donde nos toque estar, atravesar, la verdad que es una bendición todo lo que hoy estamos viviendo, estar acá al lado de mi esposo compartiendo palabra de Dios, que llegue a lugares que ni nosotros, creo que muchos no nos vamos a enterar hasta dónde llega este podcast. Pero hasta ahí, hasta donde llega, yo sé que Dios tiene un propósito con tu vida, así como tiene propósito con nosotros. Y sé que Dios va a establecer, así como lo está estableciendo en nosotros, lo va a establecer también en tu vida. Pero es hora de levantarse, es hora de soltar tu capa, es hora de soltar tu lamento, es hora de plantarte, de pararte ante Jesús, de decirle tu necesidad y de caminar con Él. Así que bueno, creo que hemos compartido lo que queríamos. Sí. Pasó un programa más. Ya estamos en condiciones de decir pasó un programa más. Un programa más. Dios ha sido fiel. Nada, te pedimos como siempre que nos sigas en Instagram, surreino.aquí. En YouTube, si te gustó que lo puedas compartir. Y que comentes si te fue de bendición. También es lindo ver después los comentarios. También sí, es lindo. Es re lindo. Gracias por todos los que nos acompañan. Por los mensajes que recibimos después sí, son hay de mucha bendición. Mensajes, sí. Nos impulsan mucho. Sí. El último programa que tuvimos, recibí un mensaje que me fue de mucha bendición, llenó mucho mi corazón. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado. Que a veces uno está de acá y no sabe a quién está llegando y si esto edifica y bendice, entonces ya vale la pena. Sí. Y así que bueno, ya te dijimos, lo que Dios habla a nuestra vida, eso es lo que nosotros te queremos transmitir, así que no temas. Bendiciones.